Bien, chicos, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? De pronto, para las personas que deben estar viendo el horario, sí había existido un error de tipeo. Esta hora no tenemos emprendimiento y gestión porque ya lo tuvimos el día de ayer. Esta hora tenemos historia, sí, para que ustedes estén al tanto en el horario. Ya le voy a pedir al compañero Alex que les mande ya con ese cambio para que de pronto ustedes no estén confundidos porque pueda que quizá ustedes en el horario vean que hoy tuvimos supuestamente emprendimiento y manden el deber atrasado la siguiente semana, cuando el deber debieron quizá haberlo mandado hasta ayer, pueda que lo manden el siguiente día creyendo que tenemos emprendimiento. Así es que esta hora, chicos, de los días miércoles a las 8:30 tendremos historia, no emprendimiento, porque emprendimiento ya tuvimos, ¿sí? Esa breve indicación general para las personas que ya están conectadas y para las personas que revisen la grabación. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy en lo que es la asignatura de historia. Indicaciones generales sí que se mantienen tal y cual las mismas para que manejamos para la asignatura de emprendimiento, las mismas manejamos para la asignatura de historia, no cambian en nada, a diferencia de que en la asignatura de historia no se maneja tanto taller como se maneja en emprendimiento. En emprendimiento tenemos bastantes talleres, en historia no, en historia generalmente tienen tareas un poquito más diferentes, pero se mantienen las reglas de, por favor, manejarse con pulcritud las tareas, con buena letra, con buena caligrafía, presentar a tiempo, eso generalmente para lo que es la tarea. De igual manera, como en emprendimiento no requiere mayor tecnicidad, no se demoran tanto haciendo los deberes y para que no tengan mayores complicaciones al momento de desarrollarse en lo que es el presente periodo. Chicos, para empezar brevemente, quiero compartir con ustedes un pequeño video motivacional, sí, para dar paso ya al inicio de nuestra clase, simplemente como una motivación, sí, como un momento de pensar, de analizar, de reflexionar en cuanto a lo que quizá alguno de ustedes esté pasando por algún momento duro, algún momento de indecisión, algún momento quizá de tener que tomar una decisión. Entonces siempre es importante darnos este pequeño espacio, un espacio cortito, para analizar, reflexionar sobre quizá las cosas que nos estén pasando dentro de nuestra cotidianidad. Así es que vamos a ver, chicos, por favor.
Bien, chicos, entonces brevemente nosotros analizamos la importancia que tiene el tomar decisiones, el aventarnos, como dice el video, a arriesgarnos, quizá a cosas que puedan parecerse un poco complicadas o un poco duras, pero pueden inspirarnos para seguir adelante y para alcanzar todas y cada una de las metas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para dar inicio ya con la primera temática de nuestro texto y módulo de historia, vamos a iniciar analizando y estudiando lo que es la terminología de la cultura. ¿Sí? La cultura generalmente se ha utilizado en la actualidad ya como un referente de los elementos esenciales de una sociedad. Sí, generalmente es un elemento principal del desarrollo de una comunidad en sí. Son los aspectos físicos, aspectos económicos, emocionales, culturales, tradicionales, ancestrales que representan a un sector en sí, sí, a un sector en realidad. ¿Esto de qué me facilita a mí? Me da la iniciativa de lo que cuando a mí me preguntan qué es cultura, siempre lo básico que responden cuando les pregunto qué es cultura. Tradición, fiestas, costumbres, forma de vestirse, las comidas, ¿sí? Todo eso engloba lo que es la cultura y está muy bien la respuesta. Pero ¿qué sucede? La cultura para llegar a la concepción en la cual nosotros le tenemos en la actualidad tuvo que haber pasado por un proceso totalmente largo para consolidarse en lo que le conocemos hoy en día. ¿Sí? Principalmente vamos a analizar las destrezas que vamos a desarrollar en el presente periodo, que es uno, el examinar el término cultura como producción material simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. Como segunda destreza que vamos a desarrollar, tenemos analizar la diferencia, la historia real de la construcción cultural historiográfica, producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condiciones materiales y simbólicas. ¿Qué quiere decir? Dentro de la historia, nosotros siempre hablamos de la producción material y la producción simbólica, como su nombre propiamente lo dice. Material, algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo ver. Este tipo de producciones, como por ejemplo una iglesia, una vestimenta, un museo donde yo veo, yo palpo todas las formas de expresión artísticas y culturales que pueden existir. Pero por otro lado tenemos las producciones simbólicas, este tipo de producciones que no tienen netamente una visualización ni se los puede tocar. Simplemente se trata como de una costumbre, como de una forma, por ejemplo, los valores. Los valores es algo que yo no puedo ver, pero se identifica como una producción simbólica. Sí, las fiestas como tal. Si bien es cierto, la fiesta es una producción simbólica, ¿por qué? Tiene muchas cosas que se hace dentro de la fiesta, pero la fiesta en sí, el hecho de la fiesta, es una producción simbólica. ¿Por qué? Porque todos tenemos la idea, el pensamiento de que lo que es una fiesta, de lo que se hace en una fiesta, pero como tal, específicamente, la fiesta es una producción simbólica. ¿Qué hacemos? Bailamos en la fiesta, se canta en la fiesta, pero ¿por qué? Porque es parte de la simbología que tiene la fiesta, pero como tal es una producción simbólica, es algo que yo no puedo ver, es algo que yo no puedo palpar como tal. ¿Sí? Entonces, todo esto viene de la mano del desarrollo que tiene la palabra cultura. ¿Sí? La palabra cultura desde sus inicios ha sido utilizada para definir muchas cosas hasta llegar a lo que nosotros tenemos como definición en nuestra actualidad. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, la palabra cultura, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. Por ejemplo, en la antigua Roma, donde se usó por primera vez, la palabra latina cultura significaba cultivo de la tierra, ¿sí? Es decir, que se refería netamente a la producción agricultora, no se refería a nada más. A eso es a lo que se refería como tal la palabra cultura.
¿sí? Cultivo de tierra, netamente en un sentido agricultor, netamente en un sentido más generalizado, sin tanta relevancia, sin tanta importancia. Pero ¿qué pasa aquí? El hecho de hablar nosotros de un cultivo, la palabra cultivo tiene mucha influencia posterior a ello. ¿Por qué? Luego se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para hablar del cultivo de las especies humanas. Aquí es donde toma importancia la palabra cultivo. ¿Por qué? Porque generalmente yo entiendo al cultivo como un elemento de hablar de crear algo. Por ejemplo, a nosotros se nos dice, a las personas pues que son padres, se les dice, em, cultiva en tus hijos buenos valores para que sean grandes personas cuando sean grandes. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner esta semillita, vamos a crear algo bueno en ellos, vamos a enseñarles algo bueno para que posteriormente tengan también buenos resultados. También en la tierra, relacionado a la tierra. Cuando nosotros hablamos de cultivar, estamos hablando de que estoy poniendo algo aquí para poder obtener un beneficio posterior. La palabra cultivo tiene este tipo de conexión directa con el ser humano desde sus inicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros pobladores, las primeras generaciones de seres humanos cultivaron en ellos, sí, todas las creencias, todas las tradiciones, todas las formas de pensar, de desarrollar la inteligencia, el análisis científico, el análisis médico, que ellos han puesto, sí, desde sus inicios y que han hecho que se vaya desarrollando poco a poco en el consciente intelectual de las personas. Por ejemplo, si nosotros ahora somos avanzados en la tecnología, fue porque en un inicio alguien cultivó la idea de querer investigar algo más allá. Si nosotros ahora somos avanzados en educación, es porque alguien en algún momento cultivó la ideología de querer avanzar en la malla curricular. Siempre y en todo momento hablamos de la palabra cultivo como un elemento de incitar a algo, de iniciar algo, de crear algo, pero algo bueno, algo positivo, algo que a mí me dé algún tipo de beneficio. No siempre voy a esperar que el cultivo sea algo negativo, porque si yo hablo de cultivar, estoy hablando generalmente de cultivar algo positivo. Y aquí es donde empieza a tener una relación directa con el ser humano. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudad. ¿Sí? Lugar donde el hombre había superado el salvajismo, la barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. ¿Qué sucede aquí? Empiezan a existir ya diferentes formas de quererle llamar a un grupo en específico. Es decir, por ejemplo, yo quiero nombrarle a este grupo en especial y le llamo clan. Quiero darle un nombre al conjunto de personas, le llamo sociedad. Quiero darle un nombre al conjunto de elementos que conforman perdón un ratito, chicos, algún conjunto de cosas, por ejemplo, que desarrollan productos, le llamo comercio. Siempre se le buscaba algún tipo de significado importante para entender la importancia que tiene el desarrollo cultural. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se le empieza a dar esta significación y se le empieza también a tomar como importancia la palabra civilización. Civilización se hablaba de la sociedad como tal que había pasado el salvajismo. ¿Por qué decimos salvajismo? Porque hablamos de estas personas que existían en la prehistoria, donde se dedicaban netamente a qué? A la caza, a la recolección, al desarrollo prácticamente en base a la supervivencia, ¿sí? En base a la supervivencia, en base a buscar lo benefactor para ellos mismos, pero no con un sentido más actualizado como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, nosotros no sobrevivimos, nosotros vivimos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo tiempo de descansar, tengo tiempo de preocuparme, tengo tiempo de divertirme. No todo el momento estoy preocupado por buscar un refugio, por buscar que no morir, porque la supervivencia se trata de eso, de buscar no morir, y eso es lo que hacían los antepasados, ¿sí? En la prehistoria. Por eso también empezaron a desarrollarse los grupos nómadas, porque se trasladaban de un lugar a otro buscando refugio, se movilizaban de un lugar a otro buscando dónde establecerse, quizá para poder acampar, para poder obtener alimento y cumplir sus necesidades básicas. Por eso se hablaba del salvajismo, porque como tal actuaban como animalitos, porque no tenían contacto, ni siquiera desarrollo alguno de entender su entorno. Toda la naturaleza era totalmente desconocida para estas personas y que vamos a ir viendo eso en la próxima clase sobre las primeras civilizaciones, ya los primeros grupos que empezaron a desarrollarse y a poblar los territorios. Pero en este caso, la civilización viene tomado desde una referencia como ya una persona prácticamente que vive en la ciudad. A eso se le da como referencia, pero prácticamente llega a ser un sinónimo de la cultura. ¿Por qué? Porque se le daba un sinónimo también. Si hablamos de una persona que superó el salvajismo, una persona que vive en la ciudad, hablamos de una persona que lógicamente ya tiene un grado de inteligencia desarrollado, que ya tiene una lógica también establecida, que entiende, que discierne, que comprende, que analiza. Entonces, la cultura desde sus inicios, en sus principales concepciones, era encargada de eso. ¿Por qué? Porque de ahí viene que la cultura ya no solamente se refería al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. Sí, eso es importante, por eso se le asemeja con la palabra civilización, porque se habla de que ya la cultura se refería a una sociedad desarrollada, a una sociedad avanzada, a que una sociedad en un momento había cultivado algún tipo de ideologías, de pensamientos, de formas de ver que estaban siendo producto de progreso en la posteridad y que por ello se estaba desarrollando la sociedad. Pero desde el siglo XVIII el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura. ¿Qué sucede? El romanticismo es una forma de pensamiento que se crea con la finalidad de darle al ser humano una libertad de cierta manera de pensamiento, es decir, le enseña al ser humano a ser mucho más crítico, mucho más centrado, mucho más analítico en las cosas en las cuales se está desenvolviendo generalmente en su cotidianeidad. Es decir, como que de tal manera le enseña a ser un poquito más inteligente, digámoslo de cierta manera. Es lo que busca hacer el romanticismo, a enseñarle a que se desarrolle de una mejor forma en cuanto a su entorno, en cuanto a sus actividades y diferentes cosas que pueden llegar a suscitarse. ¿Qué sucede aquí? Pero el romanticismo toma la palabra cultura con una finalidad un poco clasista de cierta manera. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Que en este caso le daban la significación de cultura solamente a los grupos étnicos como que no tenían tanto grado de avance. Vamos a ver por qué. Empezó a diferenciar entre civilización y cultura, refiriéndose con el primer término al desarrollo material. Es decir, ya civilización ya no solamente hablaba de las personas que pertenecían a la ciudad, sino que civilización empezó a formar parte ya de una concepción del ámbito económico y del ámbito tecnológico. Es decir, era civilización si era una sociedad avanzada, era civilización si tenía avances tecnológicos, era civilización si era una sociedad inteligente, lo que se consideraría como inteligente para la época. Sí, porque prácticamente incluso aquí haciendo un preámbulo, un pequeño paréntesis, cuando se dio la colonización en Latinoamérica, em, se creía que las sociedades, y es una concepción que tienen generalmente la mayoría de personas, de que cuando los españoles llegaron a conquistar el territorio latinoamericano, llegó prácticamente con ellos la inteligencia y se encontraron aquí con personas que eran tontitas, con personas que no tenían ningún grado de inteligencia, con personas que prácticamente estaban totalmente desactualizadas de todo lo que estaba pasando a su alrededor y que gracias a ellos se desarrolla la tecnología, que gracias a ellos las personas empiezan a pensar.
que gracias a ello se desarrolla la economía, cuando en realidad esto no era así. Tenemos civilizaciones como los mayas, los aztecas, los incas, que dan luz de que fueron civilizaciones demasiado inteligentes, sociedades demasiado desarrolladas en el ámbito económico, en el ámbito medicinal, en el ámbito ancestral, en el ámbito en el que ustedes imaginen, eran sociedades extremadamente desarrolladas, tenían conocimiento de la naturaleza al revés y al derecho. No eran personas que no tenían un grado de inteligencia, al contrario, eran personas muy inteligentes, muy capaces. ¿Cuál fue la única ventaja? Prácticamente con la conquista que lo que sucedió, que ellos tuvieron armas de fuego. Esa fue su ventaja, las armas de fuego, y mediante las armas de fuego lograron dominar a los pequeños grupos que existían aquí en los territorios. Entonces, esto no quiere decir, cerrando el preámbulo que hicimos, porque hablo de ello, porque se cree que generalmente la inteligencia se basa solamente en tecnología, cuando en realidad no es así. La inteligencia o el grado de conocimiento se basa en que yo me sepa desarrollar en mi entorno, en que yo analice, en que yo discierne, en que yo sea una persona crítica, en que yo entienda cómo puedo entender mi espacio, entender mi entorno y adaptarme a él. Si yo me adapto a mi entorno, entonces soy una persona que conoce de las sociedades. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país civilizaciones que no han tenido contacto con la urbanidad, son civilizaciones que están alejadas, que se encuentran en las selvas. Y por ello no quiere decir que es porque no manejan tecnología, son civilizaciones que no manejan un grado de conocimiento o civilizaciones que no tienen un grado de inteligencia. Al contrario, son civilizaciones que en base a su entorno, en base a sus situaciones, manejan sus características propias, sus culturas propias, sus costumbres propias, desarrollando un conocimiento propio. Sí, no quiere decir que no son inteligentes, pero lamentablemente en el siglo XVIII hablamos de un siglo donde la división, la desigualdad, el clasismo estaba a la orden del día. Entonces, mientras más división se buscaba, mientras más es de romper la estructura social se podía, pues lo hacían. Y aquí es donde empiezan a crear este cambio y a crear esta división donde se dice, entonces, civilización es solamente una cultura, por ejemplo, que tiene estudios, una cultura que conoce, una cultura que tiene avances tecnológicos, una cultura que se cree prácticamente más que el resto. Mientras que el segundo se refería netamente al cultivo de facultades espirituales e intelectuales, es decir, cultura se refería al grupo de personas que conocían de algo, que sentían algo, que entendían por ahí más o menos algo y que se basaban netamente a los sentimientos, es decir, prácticamente personas no pensantes, de una u otra manera. Sí, diciéndolo de una forma un poquito más fuerte, personas no pensantes. A eso se le quería dar el término de cultura. Entonces entendemos civilización, personas pensantes, y cultura, personas poco pensantes o nada pensantes. Y eso es lo que el romanticismo quiso implantar en la forma de pensamiento de la sociedad. En estas facultades intelectuales estaban incluidas la filosofía, la religión, la ciencia, el arte, etcétera. La filosofía llega como una rama que todos entendemos y todos debemos saber, que principalmente busca encontrar el porqué de las cosas. ¿Sí? Yo quiero encontrarle una solución, cuestionarme las cosas, buscarle solución a las cosas. Yo no me puedo quedar solamente con lo que el resto de personas me dice y yo no tener un pensamiento propio, ¿sí? Un criterio propio. Tengo que yo analizar, tengo que yo discernir las cosas que estoy pensando, las cosas la información que a mí está llegando. Y eso es lo que buscaba desarrollar la filosofía. Pero aquí el romanticismo no lograba ponerse de acuerdo en el sentido de que se les denigraba de cierta manera a las que se les consideraba supuestamente un grupo cultural, cuando en realidad prácticamente se le daba este tipo de beneficios de ser parte de la filosofía, que la filosofía desarrolla el pensamiento muchísimo, mucho más hablando de la ciencia, mucho más hablando del arte. Quiere decir que de cierta manera la cultura se convirtió en este tiempo en específico, en el siglo XVIII, como una terminología un poco ambigua, ¿sí? Que no se iba ni para un lado ni para el otro, no tenía una conceptualización tan esclarecida.
Inició siendo un cultivo de tierra, después más o menos se refería a los seres humanos, después ya se le daba una concepción un poco más intelectual, un poco más filosófica, pero como tal no se le daba ya una significación propia. Así, la persona que era culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras que contrario, lógicamente, era un inculto. Esta distinción es frecuente en la actualidad. Nosotros en la actualidad, lógicamente, manejamos diciendo una persona culta y una persona inculta. Pero la persona inculta no necesariamente tiene que ser una persona que desconoce de algún tema, porque nosotros no somos eruditos, nosotros no somos personas que tenemos la capacidad, bueno, tenemos la capacidad, pero también necesitaremos de muchísimo esfuerzo, de muchísimo tiempo, de muchísimo estrés para poder alcanzar a dominar todos los temas habidos y por haber. Sí, porque si es que fuera así, por ejemplo, ustedes aquí en la institución tendrían un solo profesor que les enseñe matemática, uno solo que les enseñe química, el mismo prácticamente que les enseñe física, estudios sociales, historia, biología, uno solo. ¿Por qué? Porque es una persona erudita, una persona que domina el tema, cuando no es así. Yo tengo que especializarme en algo en específico para eso que estoy haciendo, hacerlo bien. Sí, una cosa en específico. Pero en este caso se le consideraba una persona culta, una persona conocedora de muchas cosas, una persona conocedora del arte y una inculta prácticamente alguien que no conoce de nada. Pero todos somos cultos en el área en el que nos desenvolvemos. Y no quiere decir que porque yo no conozca, quizá, porque yo no conozco de los elementos que se desarrollan en la matemática, ya soy una persona inculta. No, soy una persona desconocedora de las estrategias del tema, pero no soy una persona inculta. Y lamentablemente estas terminologías en la actualidad se les usan como método de clasificación. ¿Qué sucede aquí? En nuestra actualidad ya se le da una conceptualización general a la cultura, que es lo que yo les mencionaba en el inicio. Hoy en día se ha redefinido el significado del término cultura y se le ha dado un sentido más social, al punto que llega a ser totalmente contrario al que le otorgó el romanticismo. El romanticismo prácticamente quería encerrarle en un grupo en específico a lo que se refería a la cultura. En este caso, ya la palabra cultura en nuestro entorno se refiere neta y específicamente a todo lo que es la sociedad, ¿sí? Tanto a fiestas, tanto a tradiciones, tanto al arte, tanto a la ciencia, tanto a la economía, tanto a la tecnología, a la vestimenta, a la comida. Todo lo que envuelve un grupo social ya es cultura. Todo lo que soy yo, soy cultura. Lo que es otra persona es cultura. Cada uno forma parte de su propia cultura. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, ya es una cultura. ¿Por qué? Porque es lo que yo soy, es como yo me expreso ante la sociedad, es como yo también me visualizo ante el entorno en el cual yo me estoy desenvolviendo. Entonces soy parte de una cultura. Cultura es todo lo que envuelve a la sociedad, ¿sí? Todo, absolutamente todo, lo positivo, lo negativo. Sí, por ejemplo, nosotros generalmente a veces escuchamos también la palabra cultura en situaciones negativas. Decimos que, por ejemplo, hay personas que no tienen la cultura de ser aseadas. ¿Por qué? Porque cuando hay programas en las calles dejan la calle sucia. Por ejemplo, un ejemplo. La ciudadanía de Riobamba, siempre que hay fiestas y hay pregones, dejan las calles totalmente sucias. ¿Por qué? Porque no tienen una cultura de limpieza. ¿Qué quiere decir? Que no tienen una forma de pensamiento así, una forma de actuar, una forma de desarrollarse como tal. A esto se refiere la cultura. Todo lo positivo, todo lo negativo, todo lo que tiene que ver directamente con la sociedad es cultura. Cómo se enfrenta, cómo se desarrolla, cómo también retrocede, cómo se siente ante otras culturas, es como tal la cultura. ¿Qué sucede con la cultura y la civilización? Quizás influenciada por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social como el de las civilizaciones indoeuropeas. Lo que yo les mencionaba anteriormente, prácticamente el romanticismo lo que quiso es clasificar, lo que quiso es denigrar a la gente con esta terminología. Por otro lado, según esta visión, el grado de producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o puede ser considerado como una civilización. Por ejemplo,
culturas son los pueblos que no alcanzan la revolución urbana. Suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. ¿Qué quiere decir? Prácticamente se les dice cultura a las personas, como yo les decía anteriormente, que no piensan mucho. A las culturas se les decía a las personas que se dedicaban mucho a creer lo que sucedía a su entorno, pero no a analizar, no a ser críticos, no a desarrollar su pensamiento, no a buscarse un porqué de las cosas, no a buscarse el entendimiento del entorno en el que se estaban desarrollando. A eso se refería netamente el término cultura y el término que quería darle el romanticismo a la cultura. Y quienes, por lo contrario, eran las civilizaciones, los pueblos de avanzada producción material y simbólica que, sin renunciar a los mitos, desarrollaron un pensamiento científico para explicar la realidad, es decir, no desarrollan, no dejan de lado la mitología, pero empiezan a encontrarle un porqué a las cosas. Conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Prácticamente se dice que en la cultura la gente cree que todo va en círculo. Se acaba el día y otra vez empezamos, otra vez empezamos. En cambio, en la civilización, supuestamente se entiende que las personas entienden que todo es lineal. Se acaba un día y empieza otro nuevo día y así va sucediendo la historia. Así vamos avanzando en la historia. Y por ello es que se dan muchas utilizaciones equívocas de la palabra cultura. Por ejemplo, en un base de estado de desarrollo intelectual donde le decimos culta a una persona que ha acumulado una gran cantidad de información sobre un aspecto de la cultura, como el arte o la ciencia. Esto es una de las palabras bastante equívocas que le damos en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, en un proceso para alcanzar este desarrollo intelectual, llamamos cultura o actividades culturales a la producción simbólica como teatro, música, danza, artes, pero también es la producción material. Sí, no solamente es lo simbólico, también es lo material. Lo material como cultura es una vestimenta, cultura es la comida, cultura es una iglesia, cultura es un edificio antiguo. Todo eso es cultura, tanto lo simbólico como lo material. Y por otro lado, también los productos de la llamada actividad cultural, como los cuadros, esculturas, piezas musicales. Se cree que solamente eso es cultura. Quiero que eso nosotros tengamos en claro. Cultura es todo lo que hacemos, cultura es todo lo que decimos, cómo nos desarrollamos, lo que decidimos, cómo pensamos. Por ejemplo, tenemos una cultura política también bastante mala en nuestro país, pero ¿por qué? Porque hemos venido ya de anteriores formas de pensamiento que han implantado en nosotros, que han hecho que quizá no logremos escoger un buen futuro para nuestro país, pero vamos a lograr un cambio, ¿sí? Siempre la cultura es todo lo que envuelve al entorno que le desarrolla a una sociedad. Para terminar con nuestra temática, quiero que veamos brevemente el último videíto que nos da una conceptualización rápida de lo que se refiere la terminología cultura. Uno de los conceptos que más utilizamos cuando estudiamos historia es el de cultura. La palabra cultura es una palabra polisémica, lo que quiere decir que es un término que tiene muchos significados. Y es que este término se viene utilizando desde hace miles de años y, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido evolucionando. En el video de hoy conoceremos cuáles son los orígenes de esta palabra, qué es lo que entendemos hoy en día por cultura y cuáles son sus elementos. Como les comentaba al principio, el término cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. La palabra cultura es una palabra de origen latín, que en la época medieval era utilizada para referirse a la agricultura y al cultivo de los campos. Durante mucho tiempo, esta palabra se siguió utilizando de esa manera, hasta que, en el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración comenzaron a popularizar el uso de esta palabra para referirse ya no al cultivo de los campos, sino al cultivo del espíritu. Para ellos, la cultura tenía que ver con la educación y el desarrollo intelectual de los seres humanos. Pero será a finales del siglo XIX cuando surgirá el significado moderno de la palabra cultura. Esto sucedió
gracias al desarrollo de las ciencias sociales. A partir de ese momento, entendemos la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, prácticas artísticas y conductas que distinguen a una sociedad, a una época determinada o a un grupo social. Existen una serie de elementos que integran una cultura. Entre ellos se encuentran los siguientes: las creencias, es decir, aquellas ideas que comparten los miembros de un grupo social acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas suelen guiar la forma de comportarse de los individuos. Las normas, es decir, el conjunto de reglas por las que se rigen las sociedades. Los valores, es decir, esos criterios que determinan aquello que es deseable dentro de un grupo social. Los símbolos, es decir, los emblemas y signos que contienen un significado dentro de una cultura y que representan su modo de vida, sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones. El lenguaje, es decir, el código compartido que permite que los individuos puedan comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. Y finalmente, la tecnología, es decir, todos los conocimientos y procedimientos que ayudan a mejorar las actividades productivas del ser humano. Si te gustó el video, Bien, entonces nosotros ahora comprendemos que cuando nos pregunten cultura, yo no solamente voy a decir fiestas, tradiciones, costumbres. Cultura es todo. Cultura es lo que soy yo, cultura es lo que eres tú, cultura es lo que es la sociedad, cultura somos todos. El lenguaje, la tecnología, los estudios, las fiestas, las tradiciones, todo es cultura. Todo lo que nos representa como personas y como conjunto de personas, a eso se refiere desde sus inicios, lógicamente después de haberse actualizado el término cultura. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy, chicos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.